Fernando, muy buenas tardes. Buenas noches. No sé qué hora sea porque con el programa de la semana pasada que estábamos viajando en el tiempo, ya no supe ni qué hora es. Mi estimado licenciado, es cierto, yo todavía sigo así como medio, como en una cruda de tiempo. Más que nada por aquella foto que nos enseñaste de este John Travolta. De Nicolás. Ah, sí, fue John Fue Travolta. John el que Travolta. fuimos. Sí, La sí, gente sí. lo vio en, no me acuerdo si en esta parte o en esta parte. Creo que estaba por allá. Estaba por ahí. Pero yo quiero que esta semana, bueno, primero me presento, Roberto Sandoval. Esto es su programa Hazme el Fabrón Cabor. ¿Me acompaña? Fernando Castillo. Fernando, como seguimos atrapados en el tiempo, Es correcto. quiero que hagamos un viaje a la década de los 80 y de los 90. Vamos a retroceder en el Un viaje tiempo al pasado. 40 y 30 años para recordar todos aquellos lugares, objetos que ya quedaron en el olvido Así es. y sobre todo aquellos programas y caricaturas que estuvieron en nuestra infancia, licenciado. Sí, ya nos echamos de cabeza a la edad que tenemos, ¿va? Porque vamos a platicar de esas caricaturas. No pero tenemos esa edad, pero las vimos. recuerde que viajamos en el tiempo y las vimos. Es correcto. Las y vimos. también las vimos en repetición. Sí, Netflix. Netflix. Y hace poco había un canal de televisión que se llamaba Boomerang. Ah, sí. Ahí pasaban caricaturas las retro. vimos. Por eso las conocemos, no porque tengamos más de 30 o 40 años. No vayan a creer eso, No, de sí, ninguna manera. Si apenas salimos de la prepa. ¿Verdad? Es correcto. Yo creo que empezamos, nos vamos por bloques. ¿Qué le parece si empezamos con lugares que estaban en Guadalajara, Ajá. que ya no existen, que en algún momento llegamos a ir? Algunos no fuimos porque éramos pobres o no nos dejábamos entrar. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con esos lugares que estuvieron en la década de los 80 y de los 90 que ahorita ya no existen y únicamente están en nuestros recuerdos? Es correcto. ¿Empieza usted o empiezo? Yo aquí traigo usted. mi lista. A ver, dígame cuáles son. Fíjese, yo el primero que me acuerdo y traigo aquí en mi lista es un restaurante de pizzas que estaba en Pablo Neruda, en Providencia. Pero a mí me gustaba mucho ir porque aparte de que las pizzas eran muy buenas, el lugar estaba así como a media luz, estaba muy acogedor, muy a gusto, era infantil, pero el principal atractivo es que tenían una pantalla gigantesca donde estaban proyectando siempre caricaturas. Caricaturas como Bugs Bunny, de todo ese tipo. El lugar se llamaba La Roma Antica. ¿Llegaste a ir ahí? La Roma Antica. Nunca llegué a ir, pero había un lugar más pequeño. Ajá. Que era también sucursal Roma Antica. Ajá. Pero estaba en Jardines del Bosque. Ah, ok. Sobre Avenida Arcos. Sobre Avenida Arcos. A un lado del parque, creo que está el parquecito ahí por calle Luna. Ajá. Entonces por ahí estaba una Roma Antica Pizza. Ah, ok. Yo ese nunca fui. Yo pero no fui tenía al el de concepto Providencia. que mencionas. ¿Sí? Licenciado, es que usted era de los de... Nada de eso, licenciado. Nomás me llevaron una vez. Porque se portó bien. Yo creo. ¿Tú de qué lugar te acuerdas? Fíjate que hablando de pizzas y de comida, uno que es de buen colmillo, unas hamburguesas muy famosas, Burger Boy. Ah, claro que sí, Burger Boy. Era, pues en ese tiempo no existía McDonald's, no existía nada, al menos aquí en México. Y eran las que rifaban. Sí. Hamburguesas Burger Boy. Y antes de continuar, yo creo que le vamos a decir a la gente que de las marcas que vamos a mencionar, ninguna nos patrocina. No es comercial para ninguna. Si alguna todavía vive y existe y nos quieren pagar el patrocinio por mencionarlos, les pasamos nuestro número de cuenta. Sí, licenciado, que yo lo dudo mucho, pero bueno. Sí. ¿Quién quita? ¿Quién quite? El Burger Boy, sí, claro. El Burger Boy. De hecho, yo me acuerdo que las anunciaban con Chabelo. Sí. Hamburguesas Burger Abusado, cuate, la catafixia. Pero bueno, es otro retro, mire. Es otro reto, mire, Sí. es cierto. Y fíjese qué malos amigos de provincia somos porque ninguno lo pusimos en nuestra lista. Es Chabelo. correcto. Tengo otros aquí, pero no está Chabelo, fíjese. No. Pero, por ejemplo, yo también me acuerdo de otro, pero este era de helados. Ese lo platicamos, de hecho, usted y yo antes de hacer este Cuando programa. veníamos por el viaje en el tiempo. Es correcto, es ahí correcto. por la Minerva Estaba veníamos en la volando, Minerva, ¿verdad? donde ahora hay una agencia de autos que tienen una estrella de logotipo, alemanes. Sí. Ahí estaba Danesa 33. Danesa 33.
Esa fue muy icónica, una promoción que sacaron. Y duró años esa promoción. Duró años. Ajá. Te daban tu nieve en un casquito de fútbol americano. Sí, ajá. Y entonces el reto era coleccionar todos los cascos de los 20 y tantos equipos, no sé cuántos sean. Pero sí, era famosísima la nieve por el casquito. Sí, yo no los pude coleccionar todos por una razón. Me mandaban a la goma cada que quería una nieve. Y otra, me decían que me iba a hacer diabético por tanta dulce. Es correcto. ¿Y es diabético actualmente? No. Ahí está, ¿ve? Sí funcionó. Regresemos en el tiempo y coleccionémoslas. Sí, correcto. Usted, a ver, échame. A ver, a Danesa 33. A Danesa 33, ¿qué le parece si helados Bing? Helados Bing. Helados Bing. Que se transformó y ahora es... Helados Dolphy. Helados Dolphy. Pero los helados Bing fue como comenzó. Sí. Y eran también geniales. Sí, me acuerdo su imagen muy característica. Era como la parte de un carrusel de arriba. Ajá, correcto. Entonces, a mi gusto eran muy buenos. Sí, correcto. Eran muy buenos los helados Bing. Es correcto. Es correcto. Y el nombre de Bing también tiene algo que ver ahí con el apellido de la esposa del creador. Sí. Es toda una historia, se la contaremos. Es correcto. Después. Pero le voy a contar esas nieves. Las Bing eran más grandes, había muchas sucursales, pero yo recuerdo unas que cuando estaba yo en la primaria, iba a entrar a la secundaria, nos gustaba mucho ir a mis amigos los fines de semana. Estaba ahí por Plaza del Sol, donde está el hotel. Ahora creo que es Presidente, antes era el Hyatt. El Hyatt. Ajá. Y eran las nieves La Frágola. La Frágola. Y la Frágola era famosa porque en cada mesita había algo que era un teléfono, pero era un interfón. Y las mesas tenían un número. Entonces tú veías ahí a la niña que te gustaba en la mesa 5 y le marcabas. Y creo que ya no podía ver de qué mesa le hablaban. Algo así. Total que ahí perdías el tiempo llamando y haciendo ahí ligues, helados. Yo creo que si quieren retroceder en el tiempo y recordar la Frágola, creo que aún existe una sucursal de la Frágola. ¿En serio? Enrique Díaz de León y Pedro Moreno. ¿En serio? Yo no. En contraesquina de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Hay una Frágola. ¿Y tendrá todavía los telefonitos y todo? No creo. No, pues ya ni para qué quieres el telefonito. Bueno, sí, porque pues no. ¿Un WhatsApp? Pues sí, pero ¿cómo sabes el número de la que te gusta? Ah, tiene razón, licenciado. Bueno, yo sé que ya sé usted cuál le gusta, pero ese es el motivo de... No se le manda WhatsApp. No, licenciado. Oye, ¿tienes más lugares? Más lugares. Hablemos de antecesor de Netflix. Cuando íbamos a Blockbuster o Videocentro. A Videocentro, licenciado. A rentar películas. Es correcto, era todo una aventura. Era una aventura porque era divertido pasearte por todos los pasillos. Tú no veías, tú ibas directamente a donde estaban los cassettes. Sí. Porque eran unos videocassettes de este vuelo. En beta primero, VHS. En beta después. VHS, que recuerdo que si no los regresabas rebobinados, sí, te multaban, te cobraban. Sí. Entonces, sí. Era divertido porque de esos lugares muy icónicos, sí recuerdo dos, que era Videocentro y Blockbuster. Es correcto. Incluso Blockbuster ya era la versión más moderna para ir a rentar películas, porque no tenían un horario para que tú fueras a devolver tu película. Tenían un buzón, ya nomás tú llegabas muy fresa y depositabas tu película. Exacto. Sí. Y también lo que era parte de la experiencia era que había muchas películas que eran pues famosas o de actores reconocidos que tú podías rentar, pero también tenían un sinnúmero de películas, así como que el lado B, que pues, por la pura portada decías, me llevo esta. Y ya que llegabas a tu casa y le empezabas a hacer un churro ahí de Miramax o había una casa productora así que eran las más chafas. Recuerdo que lo primero que te llamaba a la vista era la portada. Era la portada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Agarrabas tu VHS. Ya veías la foto. Lo ponías de la parte de atrás y leías la sinopsis de la película. Entonces decías, está interesante. Que generalmente nunca decía, este es un churro de bajo presupuesto. Exactamente. Decía, como la de Vacaciones de Terror. Como Vacaciones de Terror, es cierto. Va a decir Pedrito, ya suéltenme. ¡Mis piernas! Ese era el otro. Ese era el otro. Me equivoqué de película. Sí, pero fueron legendarios. Y luego hasta podríamos en alguna otra ocasión platicar, por ejemplo, esa historia de Blockbuster. Sí. Que tuvo la oportunidad de comprar Netflix
pero dijo que era una basura. Es correcto. Y ve dónde acabamos y viajamos en el tiempo si regresamos. Es correcto. Hacia el presente. Ahorita que mencionabas Plaza del Sol, que por ahí ibas a la Frágola. Yo creo que para ir a la Frágola si llegabas por el lado de Mariano Otero, atravesabas todo Plaza del Sol para poder llegar a López Mateos e ir a la Frágola. Pero en ese trayecto no te tocó ver Diversiones Moy. Oh, sí, claro. Diversiones Moy era otro lugar muy icónico que muchos, o saliendo de la secundaria, nos íbamos, los que no entraban a clases. Correcto. Se iban a Diversiones Moy. Sí, sí. Y todavía hubo un antecesor de Diversiones Moy, que era Diversiones Maravillosas, que estaba dentro de Plaza del Sol. ¿Ese nunca fuiste? Que tenía unas lanchitas y podías pintar ahí. E incluso eso que mencionas de Diversiones Maravillosas en Plaza del Sol era como una sucursal de lo que estaba más grande dentro del Parque Ávila Camacho. Sí, correcto. Ahí estaba Diversiones Maravillosas. Ahí estaba, digamos, lo pro y lo in. Es correcto. Y le dice, no, pues yo no llegaba hasta allá, no me dejaban ir hasta allá. Yo tampoco, nada me platicaban mis amigos. Sí, correcto. Sí. Pero fíjese que hablando también de lugares, yo creo que un lugar que también fue muy icónico aquí en Guadalajara, fue muy famoso, pero también muy criticado por mucha gente porque decían que era un lugar muy sucio. ¿Recuerdas el balneario Lindo, Michoacán? Oh, claro que sí, Lindo mi charquito. Ese mero. Sí. Que llegabas y el agua parecía tolito. Estaba súper sucia, súper sucia. Lo anunciaba Lagrimita en los comerciales. Anunciaba Lagrimita. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Sí, ven a Lindo Michoacán. Sí, claro. Ese sí me quedé con ganas de ir. Yo solo fui a Chimulco, que tampoco ya existe. Aguacaliente. O Aguacaliente. ¿O Chimulco sí existe? No sé. Todavía existen los dos. Existen los dos, pero creo que les han hecho sus remodelaciones. Y además ninguno como Lindo Michoacán. No. Claro, esa agua Los Camachos. Los Camachos todavía existe, pero ¿te acuerdas un comercial de radio que decía que los camiones salían de la glorieta de la Normal? Sí, correcto, sí. Los Camachos. Oiga, pues a ver. No, vamos bien. Antes de que brinquemos al siguiente. Cuando uno ya empieza a estar grande y empiezas a ir a lugares de diversión, ¿no te tocó a ti la Ruta Vallarta de los antros? Fíjese que sí, o sea, sí me acuerdo de la Ruta Vallarta. La verdad, yo no era mucho de ir a ese tipo de antros. Pero sí eran muy famosos, ¿no? Entonces, ¿a cuáles ibas? El Ramsés. Pues yo me acuerdo uno que pues se armaba un caos cada que tú ibas ahí por López Mateos y Mariano Otero. Mariano Otero y Periférico. Es correcto. Así Mariano Otero y Periférico. No, sí, era todo un caos llegar ahí. Era un caos. Igual que el Ramsés. Igual que el Ramsés, sí, correcto. El Ramsés estaba muy padre, fíjate. ¿Sí? Sí. Había buen espectáculo. Buen espectáculo. Te recibían muy bien. Sí, claro, me lo imagino, licenciado. Sí, te llevaban de la mano, llevaban de la mano hasta la mesa, licenciado. No, qué bárbaro, licenciado. No, eso estaba más extremo. Yo era un niño más tranquilo. No, es que recuerde que usted y yo somos como que de épocas diferentes. Sí, claro. Oiga, y pues a ver, un tema más amable, porque ya nos estamos viendo ahí. Un tema más amable. Canal 6. Canal 6. Circunvalación y Belisario. Y Belisario Domínguez, correcto. Canal 6. Yo creo que estaba tu personaje favorito. Mi personaje favorito. Déjenme decirles que si saben de quién estamos hablando, yo creo que en el siguiente bloque que vamos a hablar de programas, les vamos a decir quién es. Pero ahorita les decimos que únicamente Canal 6 fue un ícono en la década de los 80 y parte de los 90. Sí. Que yo creo que como manejaban muchísima barra infantil, sí quedó como que digamos en el recuerdo de todos nosotros. Sí, correcto. Sí, como también el Canal 4. Bueno, ¿vamos a hablar de personajes o de qué hablamos? A ver. Ahorita estamos hablando de lugares. Lugares. Vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Es correcto. Pues yo no me acuerdo de otro lugar. ¿No se acuerda de otro lugar? ¿Cuál sería así? No, pues si alguien del que nos está viendo recuerda otro lugar, déjenos sus comentarios para también nosotros recordar. Correcto. Y volver a vivir esa experiencia. Sí. Entonces, ¿qué le parece si pasamos a objetos que se usaron y ya no se usan? Correcto. Vamos a la época cuaternaria.
Dígame y usted. Vamos hablando, a ver si se acuerda de esto, a ver si usted tuvo este dispositivo. A ver, dígame. Ya fue cuando empezamos ya con cosas tecnológicas. Dígame cuál. Dígame cuál. Nada más y nada menos que el pequeño Tamagotchi. Pero, licenciado, fíjese que los Tamagotchis fueron ya de finales de los 90, principios de los 2000. Pues fue en Bandai fue el que lo sacó en 1996. Todavía entra en la época de los 90, pero ya era como que ya más centrado al nuevo milenio. Pero era toda madre tener tu Tamagotchi y darle de comer, que durmiera, porque si no, se te veía. Ah, y lo tenías que bañar. Y lo tenías que bañar, correcto. Y si no lo cuidabas, si no lo alimentabas, si no le dabas agüita, si no todo, se te veía. Sí. Y luego, pues en ese tiempo, uno era niño acá del pasado, así, que aceptaba la muerte de tu mascota, ¿no? Porque después sacaron otra versión. Pero que lo podía revivir. Lo podía revivir y ya no se veía, sino que eso simplemente se iba a otro planeta porque las nuevas generaciones ya no soportaban la frustración de morir a su mascota. A mí no me tocó el Tamagotchi y se escucha medio raro. Sí, pues qué bueno, licenciado, que no se dejó tocar el Tamagotchi. Yo ya era un adulto, ya más de 20 años, licenciado, entonces imagínese. Yo tenía también 20, pero tenía mi Tamagotchi. Ahí le va, licenciado, de que recuerda que los Tamagotchis eran dispositivos así pequeños. Como llavero. Con un cordón. Sí. Entonces muchos lo traían en el cuello. Entonces era muy chistoso ver cómo le colgaba el Tamagotchi, licenciado. Sí, correcto. Yo sí andaba con mi Tamagotchi ahí colgado. Y ya estaba veinteañero, pero me divertía mucho. Hay otra parte, licenciado, que sí nos va a hacer recordar. Yo creo que muchos lo tienen en el olvido. Lo que ahorita es la memoria USB, que son unos dispositivos así pequeños para guardar muchísima información. Su antecesor, licenciado. Es correcto. El disco. El disquete de 3,5 pulgadas. Con una capacidad gigantesca de 3.5 megabytes de memoria. No, eso era mucho. Pues usted trae unos baratos. ¿De cuánto es ese? Este es de... No recuerdo, licenciado, pero... Sí, porque yo bajaba canciones en Ares. Ay, pero cabían nada más como 4 canciones. Pues por eso cabía media canción y con la calidad la peor, así que se veía todo cartonoso. Y eso sí descargaba en Ares la canción. Porque le ponía a descargar, le dudaba 16 horas una canción y cuando lo ponía era un virus. Era un virus, sí. Era un virus. O en el mejor de los casos era una canción. Era una canción. Y duraba 25 minutos, una hora descargándola. Y cuando veías tú así que le faltaba el 5%, alguien levantaba el teléfono para hablar y se te cortaba el internet. Ahorita que mencionas que descargábamos canciones de Ares, esa es otra parte que quedó yo creo que pues se extinguió en los 90. Sí, claro. Recuerdo que en ese entonces descargábamos canciones y en algunos casos películas. Sí, claro, pero entonces, sí estaba más te la película. Metías al programa de Ares y buscabas tal. Entonces el programa empezaba a ver quién de todos los usuarios conectados tenía la canción o la película y le dabas descargar. Que ahí lo podías dejar cuando no había Wi-Fi y cuando te conectabas por cable y se escuchaba el sonidito ese que acaban de escuchar. Una compañera una vez me dijo: oye, Roberto, ¿no te acuerdas de una película de principios de los 80, finales de los 70? Un niño que le salían alitas y al final se convierte en un ángel y se va volando. Yo esa película la vi cuando tenía como 6, 7 años. Ajá. Le dije, sí, la recuerdo perfectamente. Pero seguramente era un niño blanco. Ah, sí. Porque si hubiera sido un niño, le salían alitas y lo hacían mosca. Lo vamos a censurar ahí porque son no comentarios racistas. Entonces, empecé a buscar cómo se llamaba la película. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre de la película. Yo creo que quien la vio sabe de qué película estamos hablando. Entonces me dice, es que yo se la quiero poner a mis hijos para que la vean. La busqué en Ares, la encontré con el título, le puse a descargar. Recuerdo que para descargarme la película completa, tardé 2 semanas, licenciado. 2 semanas. ¿Tú fuiste el que se la descargó? Yo se la descargué. Entonces, en ese entonces, se la quemé en un disco. Ajá, ¿y la viste antes o nomás así se la entregaste? Y yo dije,
tengo mucho que no la veo. Vamos a verla antes de entregársela a mi amiga. Saco mi DVD, Ajá. lo pongo y empiezo a ver. El niño muy bonito, ahí se veía. Le salían unas plumitas en la espalda. Se corta la película, licenciado. Y de repente empieza. De repente veo a una mujer que se portó mal y que se la agarran. ¡Órale! Pegaba unos gritos la pobre mujer. Le estaban matando. Pero como que era loquista, como que le gustaba. Aparte de que le pegaban, se veía que disfrutaba. Así como Chuponcito cuando cuenta los chistes de su mamá de que le están nalgueando porque no se comió la sopa. Así, yo dije, creo que esta película no le va a gustar a los hijos de mi amiga. O a lo mejor sí, les hubiera encantado, pero... No sale nada en las manos. Exacto. Pero esos son los objetos que en algún momento nosotros llegamos a utilizar el disquete. Sí, y yo aquí en mi lista. Tamagotchi. Correcto, yo aquí en mi lista de objetos traigo otro que fue el papá de ese que tú traes, que era el disco de 5 1/4. 5 1/4 era un poco más grande. Flexible, sí. Que era básicamente el disco dentro de un empaque de plástico, cartón, y lo metías hacia la computadora. Como tipo acetato, algo así. Es correcto, que lo tenías que poner en medio de los libros para guardar porque se te doblaba poquito. Y ya valió. Perdías toda la información que tenías. Sí, correcto. Hay otro dispositivo, licenciado. No sé si en algunas escuelas lo utilizaban para proyectarte ciertas imágenes. Era uno proyector de acetatos. Sí, correcto. Una maquinota así, con una super lámpara que proyectaba hacia arriba y tenía un espejito que lo proyectabas hacia una pared blanca. El proyector de acetatos, y algunas escuelas que eran más pro tenían el proyector de diapositivas. Sí. Las diapositivas eran unos cuadritos así, con, digamos, era la... Pues se veía como si fuera un negativo de fotografía. Como un negativo de fotografía. Pero pues también, o sea, negativo lo vimos tú y yo, ya nadie sabe que es un negativo, pero sí, como que estaba impresa sobre una, ¿qué sería? Una superficie plástica. De hecho, cuando yo estudié fotografía, sí nos dijeron, van a hacer una exposición con diapositivas, y vendían el rollo especial que le vamos a decir al editor, por si no lo conocen, deje la imagen para que vean cuál es el rollo del cual les estamos hablando. Entonces, tomabas tú todas las fotos con ese rollo de diapositivas. Cuando lo llevabas a revelar, ya te entregaban los cuadritos. O sea, lo que hacían era ya lo enmarcaban. Sacar el rollo, revelarlo para que se hiciera visible la imagen, y te lo enmarcaban. Sí. Y ya tú llegabas. Les vamos a poner también la imagen del proyector de diapositivas para que ustedes sepan a lo que nos estamos refiriendo. Se acomodaban ahí y ya con una super lámpara lo proyectabas. Pero ese es otro objeto muy retro que yo creo que muchos no... Oye, y luego, por ejemplo, cuando tenías que hacer una tarea de la escuela, pues te ibas a la papelería y pedías las monografías, ¿no? Unas cartitas así. Que luego si te apendejabas, la pegabas La pegabas antes de copiar lo que decía atrás. Sí. Dicen que a un amigo le llegó a pasar muchísimas veces. Es un amigo que soy yo. Y después que ya no lo podías despegar, tenías que ir a la papelería, y ¿qué crees? Tú te llevaste la última. La última, correcto. Y entonces te mandaban a la biblioteca. Sí. Que ya no se usan ahorita. No, ya no. No. Es que no inventes, licenciado. Vivíamos en la edad de piedra. Y todavía los adolescentes ahora dicen que la vida es dura. No. Dura, tienen... La cabeza. Es correcto. Oiga, ¿se acuerda del Nesapong? Nesapong. Que es así como el ancestro más antiguo del PlayStation, del Xbox. Mucho antes del Atari. Era antes del Atari, pero el Nesapong solamente lo conectabas a tu tele, era el cuadrito que tenía dos bolitas y solo jugabas ping pong. O sea, bueno, solo 2 bolitas, no dije 2 bolitas y el bastoncillo. Solo dos bolitas y movías la... Era como el... Sí, ya sé cuál dices. Estoy pensando acá en otras bolas. No, era ese y jugabas así. Oye, pero fíjate que eran horas los que nos pasábamos jugando en esas cosas. Sí, correcto. Horas. O sea, únicamente eran gráficos que hacían esto y nos entreteníamos por horas. Y lo mejor de todo es que ese aparato, el Nesapong, la marca era Nesa con S. Y Punk era del Punk. Del Punk, pero era mexicana, lo inventaron aquí.
Esa no me la sabía. Es correcto. Así que fuimos precursores de los juegos. De los y ya después de ese fue, pues ya el Atari 2600 fue el que siguió y ya Atari ya era una corporación grande y ya más en serio. Y ahí le dieron esa Pong, pero ese fue el original videojuego mexicano. Le voy a desbloquear otro recuerdo ahorita que anda con tecnología, licenciado. A ver, échele. Ahorita yo le puedo mandar un mensaje por WhatsApp desde mi celular. Sí, claro. Pero, ¿qué cree? Antes, usted recuerda que los mensajes los mandábamos por Viper. Por Viper, sí. Eran unos artefactos así, donde te asignaban una clave. Una clave. Tenías que contratar el servicio. Sí. Entonces, si yo te quería mandar un mensaje, marcaba al número de servicio. Ajá, y me te contestaba un operador. Y ya te decía, ¿cuál es la clave? No, pues la clave es 352742. Sí, así. Me acordé ahorita que dijiste la clave. ¿Cuál es la contraseña? Soy la flor silvestre que marchito marchito lo olvido. Sí. Ese es un dato solo para conocedores. Sí. A ver quién del público Sí, lo recuerda. ¿Saben quién dijo esta frase de soy la flor silvestre que marchito el olvido? Y lo ponen en los comentarios. La primera persona que lo mencione, le vamos a hacer un regalo. Qué bárbaro, licenciado, anda con todo. Le voy a hacer un regalo. Correcto, muy bien. No le decimos qué, porque todavía no sabemos qué le vamos a regalar. Pero de que se lleva algo, se lleva. Se lleva algo. Pero algo sí, gratis. El Viper fue un boom en la década de los 90. Los médicos lo usaban mucho. Sí. Sí. Yo fui con las primeras personas que lo vi. Doctores, cosas así de emergencia. Y Gente ya después, más importante. pero ya después se hizo como que muy popular y ya todo el mundo lo traíamos. Inclusive hubo un tiempo que convivieron con los teléfonos celulares. Sí. Coexistieron. Sí. Porque en el Viper te llegaba puro texto y desde el teléfono marcabas. Es correcto. Pero sí, inclusive había mucha gente que lo utilizaba. O sea, se mandaba mensajes a su familia a través de... Porque, por ejemplo, tú vas a la operadora y ya le decía, te preguntaba, ¿cuál es la clave? Lo que tú dices, ¿cuál es la clave? No, pues la clave es esta. Y ya, ¿cuál es el mensaje? No, pues llegué bien a mi casa ya. Sí, porque estabas limitado a determinado número de caracteres. Entonces, a veces cuando ibas a mandar el mensaje, como que lo escribías. Sí. Porque lo escribías y luego contabas las letras. Sí, sí. No tiene que pasar de 150. Son tantas. Entonces ya hablabas y mandabas el mensaje. Correcto. Y cualquier persona podía marcar a la operadora, darle la clave y preguntarle cuál era el último mensaje. ¿Es correcto? Entonces, por ejemplo, mi novia y yo lo usábamos, teníamos uno, nada más uno. Y si me quería decir algo, me mandaba un mensaje. Y si yo le quería contestar, yo llamaba a la compañía y me mandaba un supuesto mensaje. Y ya después ella marcaba y pedía que se lo repitieran y ya se lo decían así de viva voz. Y llego a tu casa en 5 minutos. Sale, gracias. Entonces todo eso podía ser, estaba súper arcaico y nada seguro. Fíjate, hablando de tecnología, otro recuerdo desbloqueado. Los que se sentían importantes porque tenían un fax en su casa. El fax, sí. El fax, para quien no lo conoce. Yo tenía un documento en papel y se lo quería enviar al licenciado. Correcto. El fax era un aparato telefónico grande como copiadora, donde tú le ponías el documento, marcabas el número. Entonces, en cuanto entraba la llamada al otro fax, te daba el tono, como el que escuchamos hace rato. Y decían, dame tono de fax. Dame tono de fax. Ya te daban el tono. Entonces ya le dabas enviar. Pasaba por digamos, lo escaneaba de mi aparato fax y le llegaba el documento impreso a la otra persona. Entonces, era una tecnología que todos veíamos como que, wow, ¿cómo es posible que estoy mandando un documento por una línea? Correcto. Y muchas veces ese documento hasta tenía valor oficial, así como si fuera el original. Digamos que fue el antecesor del correo electrónico. Correcto. Sí. Sí. Pero ese sí ya fue mucho más nuevo. Sí, el fax correcto. sí era algo ya fue muy sorprendente en su momento. Pero siento yo que no tuvo mucho tiempo de vida. Su vida fue muy corta, sí, correcto. Corta. Ajá, correcto. Sí, y yo, por ejemplo, cuando trabajé en mi primer trabajo en el banco en los 90, 92, 93, el fax era el caballito de batalla todo el día. Fax y fax y fax. Sí. Nos lo pasamos en el fax. Hablando, yo creo que le voy a desbloquear un recuerdo con la primera red social o de las primeras redes sociales donde nos comunicábamos a través de nuestra computadora con otra persona. A ver. ¿Usted en algún momento tuvo su cuenta en ICQ? Sí, claro. El ICQ era un mensajero. ¿Era un mensajero? Yo pensé que me ibas a decir el Metroflog.
No, ese es más nuevo que la ICQ. Pues sí, pero todo el mundo subía sus fotos en Metroflog. Así. Ese sí era No, mucho las fotos que se pusieron de moda Sí. No, esas fotos como las odié. ¿Sí? Si alguien tiene una foto de esas, bórrenlas. Bórrenlas de veras. O que la compartan, a ver, y vemos ahí. Sirve que nos divertimos. Que nos divertimos un rato. No se va a ganar nada, pero nos vamos a divertir. Sí, correcto. Se va a ganar que nos burlemos de él. Es correcto. Sí, correcto. El ICQ, claro que sí. Claro que sí. Ese era legendario. Fue legendario. Fue legendario y fíjese que ahora yo le voy a decir quién fue el antecesor de un asistente virtual o de una inteligencia artificial. ¿Quién fue? ¿Se acuerda cuando usted tenía su computadora y abría Word y le salió un clipcito? El Clippy. Sí, correcto. Que usted estaba haciendo algo y le salía el clip. ¡Pam! Sí, claro. Tengo esta sugerencia. ¿Te puedo ayudar en esto? Y era súper desesperante porque no servía para nada. Mendigo clip. A mí me desesperaba. Pero digamos que fue el antecesor de una, no inteligencia, sino pues un asistente virtual. Sí, correcto. Sí, Clippy. Qué bonito. De hecho, me caía quien no lo conozcan, nada, también les vamos a dejar la imagen. Sí, correcto, correcto. ¿Algún otro objeto o nos pasamos ya directamente a programas? Vamos a ver programas. Vamos a ver programas porque traemos una lista muy extensa. Es correcto. Écheme su mejor programa. No mi mejor programa, pero el que sí me tiene más marcada mi infancia. Ajá. Que mencionamos Canal 6. Sí, sí. Déjenme decirles que yo soy del club de los Sixteens. Mire, usted tenía su credencial de Mi Sixteen. credencial de Sixteen con la firma de Sixto. Órale. La firma de Sixto. ¿Era la de Sixto o la de Carlos Crote? Era Sixto. Carlos Crote era el papá de Sixto. Correcto, correcto. Pero yo creo que bueno, hay muchísimos programas que fueron íconos de los 80 y de los 90. Ajá. Incluso algunos son por ahí de la década de los 60 o de los 70, pero que se transmitieron aquí en México en las décadas 80 y 90. Uh-huh. Entonces, sí son programas que estuvieron con nosotros, que crecimos con ellos. Uno de ellos fue Sixto. Ajá. Otro de ellos yo le puedo mencionar que me entretenía muchísimo y era muy icónico también, Batman y Robin. Ajá. Porque los efectos de cuando se peleaban, el pum, pau, pou, ajá, así como que era como que una novedad, como que decías, sí, ay, un se están dando. Visual, sí. Dirían ahora los creadores de contenido. Es sí, correcto. A mí me gustaba de la televisión, más bien ese no me gustaba. Bueno, Sixto me gustaba en ese tiempo, pues que éramos niños, y aparte de lo que me parecía mejor es que era un programa original. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México, en el Canal 5, pasaba el Tío Gamboín. El Tío Gamboín. Y antes del Tío Gamboín, Genaro García. Y presentaban caricaturas. Sí, y aquí correcto. en Guadalajara, en el Canal 4, que siempre han tenido como también que la costumbre de copiar algo que pasa allá, era el Tío Carmelo. El Tío Carmelo, que creo que era los sábados por la mañana. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Y tenía su cancioncita y el Tío Carmelo ya llegó, sí, y presentaba las caricaturas. Ese me gustaba mucho, pero si nos vamos a superhéroes, como el que usted mencionó de Batman y Robin, yo me acuerdo mucho del Avispón Verde. Avispón Verde es buenísimo. Ese era muy bueno, era un detective, creo, ¿no? Era como tipo Batman. Sí. Era así combatía el crimen, pero era como que una versión acá medio extraña, porque también volaba. Pero tenía también a su asistente. Cato. Que era Cato. Y lo más sensacional de ese programa es que de los dos, de la pareja de Avispón y Cato, pues el que se volvió un ícono fue Cato, porque el actor era Bruce Lee. Es correcto, era Bruce Lee. Sí, de hecho fue su primer programa que le dieron. Y ya después de ahí fue cuando empezó a hacer películas y se volvió súper famoso hasta pues el día de su muerte en el accidente ahí grabando una película. Ese me gustaba mucho, pero era como que muy parecido. Tenía así también el Avispón, que era su vehículo, como el Batimóvil. También estaban enmascarados. Era ahí como que algo ahí medio parecido. ¿Entraría como superhéroe? No, yo creo que no entra como superhéroe el que le voy a mencionar. Pero yo creo que todos lo llegamos a ver. ¿Recuerda usted al Superagente 86? Oh, Maxwell Smart. Legendario. Legendario el Superagente 86. Sí. Era genial. Sí. Genial cómo manejaban el toque cómico, cómo lo manejaban.
Era una comedia blanca y sana. Porque además el productor y el creador del Superagente 86 es Mel Brooks, que también es creo que ya, no sé si ya murió, me parece que sí, hace muchos años, pero él creó muchos programas de ese tipo de comedia, que era un tipo de comedia como inteligente, a pesar de que era medio güey el Superagente 86, pero no hacía como que uso del pastelazo ni cosas así para hacer reír a la gente, pero era buenísimo. Licenciado, si le digo de la televisión mexicana. A ver. 2 personajes. ¿Es capaz de decirme de qué programa le estoy hablando? Pruébemela. Mejor le digo cuáles son los personajes. A ver, dígame. Pujitos y la pájara Peggy. Ah, claro. Claro, la carabina de Ambrosio. Carabina de Ambrosio. Sí, legendario. ¿Quién no veía ahí a Gina Montes bailar? Gina Montes. Que para la época era una persona... Era muy guapa. Ajá. Pero a su vestimenta era como que muy atrevido para la época. Sí, para la época, sí. Y como mencionabas, Beto el Boticario. Ese era mi personaje favorito. Con sus magias cuchicuchescas. La hora chingüengüenchona. Chingüengüenchona, sí, qué legendario era. Sí. Muy buen programa. Muy buen programa. Y por ejemplo, es más de Televisa, de ese canal, pero en las mañanas, los domingos, había 2. A mí me gustaban los 2. Pero uno era... No es cierto, y ni siquiera en los domingos. Ese es el Tesoro del Saber, el que a mí me gustaba. El Tesoro del Saber salía que antes de Burbujas, ¿no? ¿O después de Burbujas? Ahí le va la programación cómo estaba, licenciado. Ajá. De 7 a 10 de la mañana los domingos era En Familia con Chabelo. Ah, correcto, sí. De 10 a 10 y media era Odisea Burbujas. Sí, claro. Y de 10 y media a 11 era el Tesoro del Saber. Sí, grandioso programa. En los libros hallarás. Sí. Les vamos a poner la musiquita, está divertida. Sí, correcto. De hecho, yo aprendí mucho en ese programa porque tenían su palabra secreta. Sí, correcto. Sí, ese es un programa totalmente ochentero. Sí. Muy Pero bueno. fíjese que hablando de Odisea Burbujas, era un programa infantil, pero educativo. Sí, correcto. Tanto Odisea Burbujas como El Tesoro del Saber eran programas infantiles y eran 100% educativos. Sí, correcto. Porque por ejemplo, hablando del Odisea Burbujas. Ajá. El profesor Memelowski era el científico que transmitía todo su conocimiento. Ajá. ¿Y cómo se llamaba su nave espacial? Popotito 22. Sí. Oye, ¿y te acuerdas también era genial el Ecoloco? El Ecoloco que siempre trataba de derribar todos los conocimientos. Sí, correcto. Y andaba en su vehículo que era un bote de basura. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el... No recuerdo. Pero era divertido también. El mugre móvil. Sí, correcto. Ahorita hay otro mugre móvil que empieza con P. Ándale. Oiga, y luego ya más a mediodía, así de lunes a viernes, empezaba la barra de caricaturas en Canal 5 y había un programa que se llamaba Corre, GC, Corre. Corre, GC, Corre, que también era, digamos, parte educativo porque te hacían preguntas, tenías que seguir, digamos, un circuito y ganarle a la ignorancia. Sí, y fíjese que haciendo una investigación muy profunda para prepararme para este programa, entendí por qué se llamaba GC. González Camarena. No. ¿No? Era Gregorio Casal, era el productor del programa. Entonces dijo, chinga, ¿cómo se llamará? Yo pensé que lo habían agarrado de las siglas del canal XHGC, que sabemos que las adoptó del creador de la televisión, el mexicano Guillermo González Camarena. Entonces yo tenía la idea de que de ahí había surgido GC. Pues acá en mi investigación dice que era por el productor del programa. Vamos a investigar a fondo. También es educativo nuestro programa, no nada más decimos tonterías. No, nunca, casi nunca decimos. No, jamás. Oiga, y ya que estamos en la tele, vámonos con caricaturas. Caricaturas. ¿Con cuál le gustaría empezar, licenciado? Mi favorita de todos los tiempos fue Los Picapiedra. Los Picapiedra, que fíjese que las nuevas generaciones dicen y la critican porque dicen, es que es una caricatura muy machista. Por favor. Pues el mundo era machista. El mundo era machista. Y nadie se quejaba de nada. Nadie se quejaba, todos aguantábamos vara. Pero yo creo que ahorita que mencionas Los Picapiedra, toda la barra o producción de caricaturas de Hanna-Barbera eran muy buenas. Sí, correcto. Eran buenas. Estamos hablando de
Los Picapiedra, los Supersónicos, Don Gato, que platicábamos que Don Gato fue una sola temporada de 20 capítulos. Sí, correcto. Pero nosotros nos lo chutamos 10 años en televisión. Sí, porque además lo más ahí sorprendente de Don Gato es que fue un piloto de Hanna-Barbera, se estrenó en Estados Unidos, pero como el personaje de Don Gato era un vil vividor ahí que a todo mundo manipulaba y engañaba. Conozco a alguien así. Ajá, en Estados Unidos decidieron que no era un buen ejemplo para los niños y cancelaron a Don Gato. Y Televisa compró esos programas junto con muchos otros y aquí en México fue un exitazo porque pues cayó como anillo al dedo Don Gato en la sociedad mexicana. Y durante años y años y años seguimos viendo los mismos capítulos de una sola temporada. Fíjese que yo una vez dije, estoy en modo retro, voy a ver qué caricaturas puedo conseguir. Encontré la serie de Don Gato y efectivamente yo tenía idea de que eran mínimo entre 60 y 80 capítulos. No. Creo que no llega ni a 30. De hecho, son 30. Son 30 capítulos. Sí, sí. Y los vimos. los mismos 30, no sé cómo los veíamos, porque lo transmitían todos los días. Sí, exacto. Como nos acomodaban para que pareciera que habías visto hacía mucho el del Marajá de Pocahú. Sí. Arabella. Don Gato, y en el oficial matute. Es correcto. Que también parte del éxito de Don Gato también fue el doblaje. El doblaje que le hicieron, porque al doblaje, el que hacía Benito, era el famosísimo Tata, el de quiero mi cocón. Sí, correcto, era buenísimo. De hecho, el mismo Tata dobló la voz de Pablo Mármol. Ah, correcto. Es correcto. Qué bueno. Mire, yo no sabía ese dato. Ya lo sabe. Que lo dobló. Qué bueno que no. La voz. Ah, correcto. Sí, excelente. Sí. Hizo el doblaje de la voz. Oye, pues los Supersónicos también no podríamos dejar de hablar, porque además lo más sorprendente es que tú veías a los Supersónicos y no podías entender cómo podían hacer llamadas viendo la cara de la persona con la que hablaban. Fíjate que es algo... los Supersónicos estamos hablando que es una caricatura, creo que creada en la década de los 60. Ajá. Entonces, a cómo manejan ahí una tecnología que en la actualidad ya lo estamos manejando, por ejemplo, lo que eran que se subían a la banda sin caminar y la banda iba caminando, en esa época no se manejaban. No había de eso, ¿no? Las llamadas por medio de una pantalla no existían. Sí, ahorita ya lo tenemos. Sí. Y varios artefactos que estamos hablando de los 60, hace casi 70 años, en la actualidad apenas lo estamos empezando a usar. Y fíjate que ese sería no sé si un debate o una discusión, una plática muy interesante. O sea, programas como este, ¿predicen el futuro o lo moldean? Yo creo que lo moldean. Correcto. Yo creo que las personas que están dedicadas a la tecnología, sí, hay mucha gente que a veces yo creo dice, no tengo nada que hacer. Y de algo mínimo toman la idea y lo desarrollan. Claro, sí. Sí, qué interesante, licenciado. Y ya mi última caricatura que yo me acuerdo, que me gustaba mucho, marcó así como una época, pero pues no era así nada de lo que hemos hablado, pero era Heidi. Heidi. Mi parte sensible. La parte sensible, licenciado Heidi. Con su amiguita Clara y Pedro. Clarita. Su borreguito. No era borreguito, era cabra. Su cabra, que era copo de nieve. Oye, ¿y el abuelo cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas? Fíjate que no. No me acuerdo del nombre del abuelo. Alguien me decía que era el señor Vitalis, pero según yo ese era de otra caricatura, era ¿no? De otra. Era de Remy. De Remy. Caminar, la carrera. Oye, ¿te acuerdas también una que estaba bien fumadaza? Que también era un niño que tenía de mascota una ballena que volaba. La ballena Josefina. La ballena Josefina. La ballena Josefina. Eso me acuerdo que tenía su vasito en el buró de su cama y ahí estaba la mendiga ballenita. Qué bueno que un día no se la tragó en la ballena porque... Pero aparte de que la ballena se hacía grande, volaba la ballena. Volaba, estaba fumada. Estaba así. Oye, ¿el niño se llamaba Tony? Ese amigo Tony, si nos estás viendo... Sí, hablábamos de ti. Sí, Tony, no te hagas, eres tú. Hablando de superhéroes en caricaturas, ¿recuerdas, igual ya casi para terminar, porque la lista es muy grande? Interminable, sí.
El Salón de la Justicia con los super amigos. Sí, los Gemelos Fantásticos. ¡Actívense! Que siempre uno tenía que convertirse en un cubo de agua. Es correcto. Pero estaban los Gemelos Fantásticos, Aquaman, Superman, la Mujer Maravilla. Que la Mujer Maravilla, yo no sé cómo le hacía para encontrar siempre su avión invisible. Correcto. Era invisible su avión. Nunca había pensado eso, licenciado. ¿Cómo le hacía? No sé. Qué barbaridad. Superman. Por eso nunca se lo robaron. Es correcto, sí, pues nadie lo veía. Nadie lo veía. Qué correcto. Es correcto. ¿Y también estaban Batman y Robin? ¿Batman y Robin? Sí. ¿En el Salón de la Justicia? Sí, No. ¿O es de otra marca? Es de otra. Ah. Entonces, ¿en cuál salía Batman y Robin? ¿Tenían su programa solo? Tenían su programa solo. Ya, qué afortunados. Igual que Spider-Man. Spider-Man, sí. Que también tuvo su caricatura, Spider-Man. Sí, correcto, donde salía el señor J. Jonah Jameson. Que era muy malo con su pudo. Peter Parker. Peter Parker. ¡Parker! Sí. Qué correcto, licenciado. Qué correcto. Pero sí, igual la lista es interminable porque en caricaturas puedo mencionar el Tiro Loco McGraw. Tiro Loco, sí. Tiro Loco McGraw. ¿Y luego no te acuerdas del Conde Pátula? El Conde Pátula, que le gustaban los brócolis. Los brócolis con la nana. Sí. ¿Y qué otra también? Por ejemplo, había que era el Inspector Gadget. El Inspector Gadget, un inspector medio tonto que quien resolvía todos los asuntos pero era tenía su sobrina. Muchos dispositivos, sí, claro. Ah, claro. Lo genial era cuando le salía del sombrero el tipo, las hélices para poder volar. Oye, y había otra también que era Sport Billy, ¿te acuerdas de Sport Billy? Con una maletita así que de ahí sacaba todo. Sacaba todo, sí, hasta coches. Era muy todo, bueno. Sí. Y luego también había una que nunca volví a ver, pero me gustaba mucho, pero era como japonesa, que era el Agente S5. Esa no la recuerdo. Que tenía cartas y... Ahí sí me... Estabas muy pequeño en ese tiempo. Me agarró fuera de base. Qué bárbaro. Ahí pero... le encargo, por favor, que investigue a la gente. Hablando del Inspector Gadget, ¿qué le parece o le pareció el Inspector Ardilla y su ayudante Morocotopo? Oye, el inspector de la Pantera Rosa. ¿Y Dodó? ¿Y Dodó? No digas sí, di gui. Que por cierto, ellos investigaron el robo de las joyas. Del Louvre. Sí. No se dice Louvre, se dice Louvre. No, licenciado, pues ¿qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Es muy, muy extensa la lista. Creo que vamos a tener que ir terminando. Sí, vamos terminando este viaje que retrocedimos en el tiempo. 30, 40, 50 años. Qué barbaridad. Igual, como dijimos, la lista es interminable. Si alguien quiere compartirnos más de sus recuerdos. Sí, a ver, que nos escriban en los comentarios. ¿Quién se acuerda de algo todavía más viejo de eso que estamos hablando? Algo que digan de esto de plano no se van a acordar. Sí. Y sabes que deja nomás poner Alf. Sí. Alf. Oye, y había otro programa que era unas marionetas que tenían unas naves así y viajaban en el mundo y resolvían ahí conflictos, pero eran marionetas. Eso no lo recuerdo. Licenciado, en lo que usted se acuerda, ¿cómo se llama su programa de las marionetas? Antes de que TV Azteca fuera TV Azteca. ¿Imevisión? Era Imevisión. Pero en Imevisión había un programa con el comediante que hacía el Wiri Wiri, Andrés Bustamante. Andrés Bustamante, sí, claro. Tenía un programa infantil. ¿Esa no te la sabías? No, yo nomás me acuerdo del profesor Chunga. Su personaje en ese programa infantil era Timo. Timo, sí, el nombre ya me acordé. Y te contaba cuentos. Sí. El programa es Los Cuentos del Espejo. Los cuentos, sí, correcto, ya me acordé. Y era en Imevisión. Imevisión. ¿Ya se acordó de su programa? No, no me acuerdo. Más bien si alguien se acuerda, que me ponga ahí en los comentarios. Yo lo que ya se me olvidó, licenciado, es la promoción que le dije a la gente que se iba a ganar algo. No, pues ya no digas nada. Si ya no nos acordamos, seguramente lo no malo pasó. es que ya lo vieron. Ojalá no le regresen al video, porque si le regresan, me lo van a reclamar. Pero ahora sí, yo creo que vamos a cerrar el tiempo Se nos acabó el tiempo. programa. Me dio mucho gusto estar con usted, licenciado. El placer fue todo suyo, licenciado. A ver, qué gusto. Sacado recuerdos. Desbloquear recuerdos que nos faltaron muchísimos. Igual si quieren que hablemos de otro tema o que continuemos con déjenlo en los comentarios. Pero yo creo que vamos a hablar de otro porque
No estamos para complacer a tanta gente. No, exacto. Ya me acordé del programa, se llama Los Thunderbirds. Los Thunderbirds. Y si alguien se acuerda, que le escriba ahí en el comentario. Es correcto. ¿Sale? De hecho, lo vi muy poco ese. ¿Sí? Sí. Era muy bueno. Muy bueno. Pero ese sí es como de los 50. A ver si alguien se acuerda de uno anterior. Espero que no. Todavía no nacía. Tenemos que viajar en el tiempo de esa época. Es correcto. Y no llegamos hasta allá. Es correcto, licenciado. Me despido. Un placer como cada semana. Mi nombre es Roberto Sandoval. Yo soy Fernando Castillo y este fue Hazme el fabrón, Cabor, tu podcast de confianza. Nos vemos. Arreboa. Uy. No digas sí, di uy. Hazme el fabrón.